En realidad al final decidí no volver sobre ese texto, entre otras razones porque yo se lo di a Luis García Montero para que lo colgara en Los Diablos Azules, que es el suplemento cultural de Infolibre, con lo cual es un texto que está a disposición de cualquier persona que lo quiera leer, y me parecía mucho más interesante compartir con vosotros pues mis últimas experiencias como escritora y relacionando esas últimas experiencias como escritora con las razones por las que yo escribo, las razones por las que yo leo, y bueno, ¿por qué me dedico a este oficio? Antes de empezar a contaros todo eso, me gustaría retomar dos asuntos de los que ha hablado Javi, ¿no? En primer lugar, el asunto del compromiso. Esa frase o esa imagen que él ha parafraseado del ensayo no tan incendiario, yo no me acordaba de que estuviera en el ensayo no tan incendiario, pero sí que es una imagen que yo he utilizado para dedicar muchas veces el libro. A mucha gente le he dedicado el libro diciendo, para Javi con cariño, no como Nerón que tocaba la lira mientras Troya ardía, o sea, estas dedicatorias grandilocuentes que una se pone a hacer así y que no le salen demasiado personalizadas, ¿no? Y para mí era muy importante en ese libro definir en qué consistía el compromiso de un escritor, entre otras cosas porque creo que el compromiso es una palabra muy estigmatizada. Se ha estigmatizado y se ha considerado que la literatura comprometida y cualquier tipo de arte comprometido siempre era panfletario y siempre era de mala calidad, ¿no? Entonces, yo en No tan incendiario lo que intentaba un poco es formular preguntas en torno a la idea de que es imposible que no exista un arte comprometido, que todos los escritores, toda la persona que toma la voz en la plaza pública y se dirige a su comunidad adopta un punto de vista que lo compromete, que refleja de algún modo su ideología, a veces porque eres asertivo con las cosas que pasan y decides no criticarlas. Por ejemplo, una poeta admirable, que es Ángela Figuera, en la época de la posguerra española, decía que los poetas que dedicaban sonetos a la rosa en la época del franquismo y la hambruna eran poetas mucho más comprometidos que ella, porque estaban comprometiéndose con un régimen gracias a su silencio. Entonces, cuestionaba esto de la posibilidad de que los artistas sean artistas puros y se conviertan de repente en arcángeles. Entonces, eso era una idea muy importante en No tan incendiario. Y luego una idea que no aparecía en No tan incendiario, porque yo en ese momento no tenía una relación tan fluida con Rafael Sirves, que luego sí que tuve, precisamente a raíz de la reedición de la lección de anatomía para la que él escribió un prólogo nuevo y todas estas cosas. A mí había una frase de Rafael Sirves que me encantaba. Él cuando le preguntaban siempre sobre la literatura comprometida, él decía, yo es que soy leninista y prustiano. Y me parecía estupendo, porque, quiero decir, él lo que quería un poco sintetizar con esa combinación tan provocadora era pues la tesis de que uno puede tener una determinada ideología política, unas determinadas convicciones, un determinado impulso ético, lo que tú quieras, y eso no te incapacita como escritor. Tu compromiso se asuma en una doble dirección, en la de lo ético y lo estético, que por otra parte son ámbitos absolutamente indisolubles. Yo algo que intento explicar siempre en todas partes donde tengo clubes de lectura, encuentros con lectores más mayores, más viejos, más jóvenes, lo que sea, es que verdaderamente yo creo que no entendemos lo que es la literatura si no nos damos cuenta de que la forma en la que están contadas las cosas son lo que los escritores o las escritoras estamos contando. El hecho de que alguien adopte en un libro un estilo barroco, o el hecho de que alguien opte por el minimalismo, o el hecho de que alguien decida cuestionar los límites de los géneros, o cualquier tipo de decisión aparentemente formal, en realidad lo que está reflejando es el significado que tú quieres transmitir. Entonces, esa es mi manera de entender la literatura y esa es mi manera de entender el compromiso simultáneo e indisoluble con lo ético y lo estético, con el fondo y con la forma. Dicho esto, y sentadas las bases de este cenáculo que tenemos aquí esta tarde, hay una cosa en la que le voy a llevar un poco la contraria a Javi, así ya. Yo no hago autoficción.
Yo me rebelo contra el término autoficción. Yo lo que digo que hago siempre es autobiografía. Y suelo decir además que para mí toda la literatura es autobiográfica. ¿En qué sentido yo suelo decir que toda la literatura es autobiográfica? Pues en el sentido en el que a mí me parece que incluso cuando quienes desempeñamos este oficio nos cubrimos con las máscaras de la ficción y escribimos libros como Farándula, o escribimos libros sobre burros que vuelan, o escribimos libros sobre templarios que van en busca del Santo Grial, o escribimos libros sobre el Conde Drácula, o sobre marcianos que aterrizan en Barcelona, en la Expo, lo que sea, pues incluso cuando utilizamos esas máscaras nos estamos desnudando. ¿Por qué? Pues porque estamos planteando a la comunidad de lectores cuáles son nuestras preocupaciones. Entonces, para mí la literatura siempre consiste en contar una cosa a través de otra. Lo que ocurre es que tú puedes decidir contar una cosa a través de otra, a través de la metáfora de la máscara, y utilizar eso, las ficciones, lo que os decía antes, los burros que vuelan y los personajes impostados, y Madame Bovary y Ana Karenina, o lo que queráis, o podemos utilizar la metáfora de la carne, que en este caso sería la de la autobiografía directa, la de hablar en primera persona, sin máscaras interpuestas, de las cosas que te están pasando. ¿En qué sentido a mí me parece que la autobiografía es diferente de la autoficción? Yo cuando estaba escribiendo Clavícula, y esto ahora os lo contaré más en profundidad y más a calzón quitado, yo aspiraba a hacer algo que ahora está muy poco de moda, que es, aspiraba a contar la verdad. En la creencia muy poco escéptica y muy poco de moda de que la verdad no es solamente una cuestión relativa, sino que hay verdades que existen, y que hay verdades que existen más allá de las visceralidades y las posverdades y los Donald Trump, y que tenemos que recuperar un poco la idea de verdad y el concepto de utopía. Entonces, yo quería arañar la verdad de lo que a mí me había pasado en un momento crítico de mi vida. Los escritores y las escritoras que hacen autoficción no buscan eso, lo que hacen es sencillamente pergeñar una ficción como cualquier otra, en la que ellos se introducen como personaje, introducen sus nombres y sus apellidos, pero su compromiso no es con la verdad, su compromiso es con la verosimilitud narrativa, es un pacto literario. Y yo quería que mi pacto, además del literario, el pacto que uno establece con los lectores, además del literario, fuera moral, moral y político. Sentada la tercera base de este hermoso encuentro literario, ilicitano es el gentilicio, ¿verdad? Ilicitano. Ilicitano, bueno, menos mal que me El lo... chero. ¿El chero? No, ilicitano, Sentadas las bases de este encuentro, el chero ilicitano o lo que Javi quiera, pues os diré que Clavícula es, para mí todos los libros que he escrito siempre se relacionan con mis libros anteriores, ¿no? Entonces, para mí Clavícula es un libro que se relaciona mucho con el primer libro que yo escribí, que se titulaba El frío. El frío era una novela autobiográfica también, aunque un poco más distanciada y menos directa que Clavícula. Era una novela autobiográfica donde yo estaba contando un desengaño amoroso que yo viví con un chico con el que estuve durante una época bastante significativa de mi vida, y que me dejó hecha polvo. O sea, verdaderamente yo me quedé bastante jorobada. Y entonces cuando esa historia acabó, yo pensé, digo, ¿qué hago? ¿Me tiro por la ventana o escribo un libro? Y entonces decidí que era mucho más sano para mi salud y la de mi familia y la gente que me quería y tal, que escribiera un libro. Entonces, mi primer contacto con la escritura nace, por una parte, de ese mal sentimiento que es la venganza. Yo escribo un libro para vengarme de un señor que me ha hecho daño. O sea, cuando a los niños se les dicen la literatura está llena de buenos sentimientos, y una leche. De buenos y de muy malos, y los dos son legítimos. Entonces, yo escribo un libro para vengarme y lo consigo. Te vengas del capullo.
Me vengo porque el interfecto, llamado capullo según Javi, que es mucho más directo que yo, me llamó para decirme yo no soy ese. Y digo, ahí te ha dolido. Esto, si yo no soy ese, eso significa que ahí te ha dolido. Entonces, es un libro que por una parte, pues eso, demuestra o muestra de algún modo cómo la literatura a veces se relaciona con la faceta más negra que podemos tener los seres humanos, pero por otra parte, yo mientras escribo este libro aprendo muchas cosas muy reveladoras y muy importantes para mí. Por ejemplo, aprendo que escribir no solamente es una manera de comunicarte con los demás, o de producir un efecto secundario en la comunidad de lectores o de intervenir en el espacio de lo social, que es lo que nos interesa a los escritores que tenemos pretensiones políticas y sociales y estas cosas, sino que además la escritura es un acto de aprendizaje íntimo. En el proceso de introspección tú aprendes muchas cosas sobre ti misma que tú no sabías. Entonces yo, por ejemplo, en el proceso de introspección en el que estoy escribiendo El frío, aprendo que el interfecto que me dejó tenía más razón que un santo. Porque claro, yo estaba aplicando un concepto del amor que era vampírico, que era mezquino, que era posesivo, que era destructivo. Entonces este chico hizo muy bien en apartarse, porque yo me hubiera acabado comiendo sus meollos. Hubiéramos acabado, hay una ceremonia sangrienta y horrorosa, ¿no? Entonces, otra de las cosas que aprendo escribiendo esta novela, esta primera novela, es que el lenguaje y la literatura en general puede ser una herramienta que nos sirva para aliviar, por una parte, las neuralgias íntimas, pero por otra parte también todas esas zonas hipersensibles o todas esas neuralgias que compartimos con nuestra comunidad. Y en eso Clavícula es exactamente igual. O sea, yo Clavícula es un texto que escribo porque en un momento de mi vida que tiene que ver con el año pasado, básicamente, yo me siento mal, me siento muy mal y me doy cuenta de que la pulsión de la escritura a mí me puede servir para resolver todo eso que a mí me está doliendo por dentro. Luego me doy cuenta de que todo eso que me está doliendo por dentro no me duele a mí sola, sino que hay muchas partes de mi cuerpo abierto en canal, por decirlo así baconianamente y a lo bestia, que son muy parecidas a las vuestras, seguramente. Espero que no lo viváis con la misma intensidad que lo viví yo, pero lo siento mucho, todos somos víctimas del capitalismo avanzado. Esto no se puede remediar. Entonces, compartimos muchas enfermedades. Entonces, en ese concepto optimista de la literatura, en ese concepto de la literatura que parte de la creencia de que verdaderamente los textos literarios sirven para cosas que tienen que ver con el espacio de la intimidad, pero también con el espacio común, en esa coincidencia es donde confluyen El frío con Clavícula, ¿no? Luego también es verdad que Clavícula, yo creo que uno de los motivos que desencadenan la escritura de este texto, que luego veremos hasta qué punto es o no es una novela, pues se vinculan con que yo gano el premio Herralde. Y a mí ganar el premio Herralde, que es una cosa buenísima, y es una cosa que no negaré, que me hace mucha ilusión, y sería absolutamente cínica e hipócrita si dijera que era algo que yo no deseaba. Claro que yo deseaba ganar el premio Herralde. Sin embargo, a mí eso me colocó en una situación de vulnerabilidad enorme, porque me colocó en un lugar de sobreexposición. Yo no estaba acostumbrada a estar tan expuesta. Yo no estaba acostumbrada a que tanta gente me mirara. Cuando tanta gente te mira y tú eres una persona sensible o hipersensible, parece que todo te hace mucho más daño. Estás mucho más expuesto a la crítica, mucho más expuesto a muchas cosas a las que yo no estaba acostumbrada y que en mi caso pues me fragilizaron. Me hicieron mucho más frágil, y me hicieron mucho más frágil desde un punto de vista físico. O sea, yo somaticé la presión y a mí yo creo que toda esa presión se me convirtió en un dolor en la clavícula, que sigo teniendo. O sea, que no he superado esta presión por muchas razones.
porque mis circunstancias objetivas han cambiado poco. Esa presión también coincide con un momento de la vida de las mujeres que resulta muy poco fotogénico y que estamos muy poco acostumbrados a leer en los libros, que es la menopausia. En la presentación de Madrid yo me llevé a dos amigas para que presentaran Clavícula. Una es una ensayista estupenda que os recomiendo mucho que leáis, que se llama Edurne Portela, que ha escrito un ensayo que se llama El eco de los disparos, donde es capaz de analizar todas las películas y las novelas que se han escrito en torno a ETA y al conflicto vasco y hacerlo con una lucidez absolutamente alucinante. Por una parte estaba Edurne Portela y por otra parte yo me llevé a que presentara Clavícula a mi ginecóloga, que creo que era la persona que más podía saber de este libro, que buscaba reflejar la verdad. No el sexo de los ángeles, sino cosas que tenían que ver con mi propio sexo y mi tercer ojo incluido. Bueno, entonces Elisa, que es así como se llama mi ginecóloga, en un momento de la presentación dijo que en Clavícula había una descripción muy pormenorizada y para ella muy exacta de lo que podían ser los síntomas de la menopausia, ciertas sequedades, ciertas inapetencias, ciertos estreñimientos. Luego hablaremos del humor escatológico que también caracteriza al libro, porque es un libro que habla del dolor, pero que habla del dolor yo creo que humorísticamente. Entonces, después de decir eso, ella comentó y dice, bueno, Marta, de todas maneras también piensa que la menopausia sencillamente es un eufemismo que lo que nos hace es un poco olvidar la idea de que nos hacemos viejas y nos morimos. Y le dije, Elisa, me dejas mucho más tranquila. O sea, esto son la gente que uno necesita a su lado para que le dé mucho ánimo, ¿no? Gente que te dice las verdades a la cara, así sin... Entonces, bueno, esto os lo pongo un poco como ejemplo del tono que puede tener el libro que yo creo que he escrito. El segundo libro mío con el que se relaciona muchísimo Clavícula y que ha mencionado Javi es la lección de anatomía. La lección de anatomía es la primera novela donde yo explícitamente hago autobiografía, no hago autoficción e intento no usar máscara. Y es una novela que está centrada en asuntos que tienen que ver con la feminidad, que tienen que ver con la conciencia del cuerpo, que tienen que ver con la metáfora que yo utilizo recurrentemente de que el cuerpo es un texto y al mismo tiempo el texto es un cuerpo. Entonces, en todas esas cosas, Clavícula y la lección de anatomía se asemejan bastante. Y también coinciden en algo que me parece para mí es fundamental, ¿no? El hecho de que yo eligiera la materia autobiográfica en lugar de las ficciones para escribir la lección de anatomía, que era un poco el retrato de las mujeres de la transición española, el hecho de que yo eligiera la autobiografía y no una historia inventada, una tercera persona, con otros personajes que no fueran los de mi familia y tal, yo creo que se relaciona directamente con que yo en ese momento ya empezaba a experimentar cierta desconfianza en la ficción. O sea, yo no me sentía honesta utilizando esas máscaras. Con esto no quiero decir que a mí me parezcan deshonestos todos los escritores que utilizan máscaras, para nada, porque también tenemos la tendencia a pensar que cuando uno dice una cosa es que la otra le parece repugnante. No, a mí no me lo parece. O sea, a mí me parece absolutamente legítimo que si un escritor o una escritora se siente cómodo utilizando las máscaras de la ficción, lo haga. Me parece muy bien. Pero yo no me sentía honesta, no me sentía cómoda, no era lo que quería... no eran los mimbres con los que yo quería trabajar ni la arcilla con la que yo quería trabajar. Y entonces, en ese sentido, Clavícula y la lección de anatomía se asemejan mucho y se asemejan mucho también en la idea de que de las pequeñas cosas de la vida, de las cosas más minúsculas, de las cosas aparentemente más intrascendentes e incluso impúdicas algunas veces, pues se puede sacar petróleo desde el punto de vista literario. A mí lo que me interesa de la literatura, de la invención, de eso que se llama la invención literaria, es menos la fantasía. A veces confundimos invención con fantasía. Y vuelvo a remitirme otra vez a los monstruos de fuego y todas estas, y las criaturas aladas y los dragones y todas estas historias,
Para mí en la literatura la verdadera invención es la que tiene que ver con la capacidad de combinación y permutación de los elementos del lenguaje que nos permiten iluminar la realidad de una manera diferente y que hacen que episodios de nuestra vida cotidiana que podrían ser considerados pornográficos o que podrían ser considerados intrascendentes, de repente, por cómo están contados, adquieran una luz especial y lleguen al receptor de una manera especial y particular. Entonces, eso es lo que yo intento hacer en Clavícula y eso es lo que yo intento hacer en la lección de anatomía, cuando en la lección de anatomía hablo de mi primera regla o cuando en Clavícula hablo de que me hacen una prueba que consiste en una prueba de esfuerzo cardíaca y me la hace una enfermera canaria que es cualquier cosa menos una buena persona. Esto está contado al final de la... Bueno, no sé, seguramente es una bellísima persona, pero a mí me pareció un horror, porque fue una enfermera, me hizo una prueba de esfuerzo y llegué a la prueba de esfuerzo y yo fui con mi marido a la prueba y yo había una cosa que entendía, pero había otra cosa que no entendía. Yo entendía que a una prueba de esfuerzo tenía que ir con unos zapatos cómodos, vale, eso lo entiendo, porque se supone que tienes que andar, que tienes que correr, pero que tuviera que ir en ayunas a las 12 de la mañana me resultaba muy raro, ¿no? Me resultaba una cosa, yo le decía a Chema, digo, a mí lo que me va a dar es una pájara. Si a mí me haces hacer una prueba de esfuerzo en ayunas a las 12 de la mañana, yo me voy a desmayar. De hecho, él me estaba esperando en la salida con un plátano, por si me daba la pájara. Y entonces yo llegué y le digo a la enfermera esta, digo, pero bueno, vamos a ver, digo, ¿yo por qué he tenido que venir aquí en ayunas? Dice, no, es por si te ahogas entre tus propios vómitos. Y pensé, ostras, Pedrín, digo, pues qué ánimos me está dando aquí mi amiga. Y luego fue maravillosa porque nada, te desnuda de cintura para arriba, te coloca los electrodos y me estaba poniendo eso como a la novia de Frankenstein y me colocaba como... Y de repente, en el momento de colocarme los electrodos, noto que me agarra las tirantas del sujetador y me hace ¡clas, clas! Me las recolocó para subirme el pecho. Es que las llevabas muy mal. Y yo pensé, ¿esto es una enfermera o una corsetera? Entonces, todas esas cosas, todo ese anecdotario, que es un anecdotario, sí que bueno, esto le habrá pasado a montones de gente, montones de veces y tal, son algunos de los episodios que se intentan recuperar en Clavícula con un lenguaje que yo creo que es especial y con un sentido del humor que para mí es budialenesco, en lo que puede tener la voz que habla en el libro de hipocondríaca y se toma su propia hipocondria y su relación con la muerte con cierto sentido del humor, ¿no? Entonces, en el concepto del lenguaje que yo trabajo un poco en esta novela se parece a lo que decía Robert Balser. Robert Balser, sabéis que es un escritor maravilloso que escribió un libro que se llama El Paseo, del que se hace una performance en un festival que se llama Cosmópolis, que se celebra en Barcelona, estuve hace poco yo participando. Entonces, Robert Balser decía que a él le interesaban las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas. Contar en los libros, en los textos literarios, las cosas pequeñas. Y es más, Robert Balser iba un poquito más allá y decía que para él, todos esos lectores que necesitaban que en los libros se diera otra vuelta de tuerca permanentemente, y que permanentemente estuvieran saliendo conejos de la chistera y que permanentemente tienen la necesidad de ser sorprendidos, ¡hala, qué sorpresa! El mayordomo es el asesino y todas estas cosas y tal, que para él son lectores infantiles. Yo no diré que todos esos lectores sean infantiles, pero yo comparto un poco la idea de la literatura balseriana, ¿no? ¿Qué más cosas os quería contar yo de Clavícula? Bueno, pues lo que yo os quería contar es que es una novela en la que, bueno, una novela, insisto, esto luego lo matizaremos, es un texto donde se habla de la aparición de un dolor y se pone en tela de juicio si ese dolor tiene una raíz física, si tiene una raíz psicológica, si lo físico está conectado con lo psicológico y todo al mismo tiempo está conectado con lo social, con esas somatizaciones que son el resultado de la presión social, de la sobreexplotación, de la autoexplotación a la que estamos todos sometidos. A la vez pasa por ese filtro cómico también, por ejemplo, el asunto de la precariedad y cómo la precariedad se ceba en la gente del mundo de la cultura.
cosa que ya se trataba en farándula, ¿no? Pero que en Clavícula se trata, si queréis, más desgarradamente, porque yo hay, por ejemplo, en un capítulo donde recojo mis ingresos mes por mes. Mis ingresos reales, mes por mes. Y hay meses que, como autónoma de la cultura, yo gano 257 euros. Pató. Y hay otros meses que no. Hay otros meses que gano 7.000. Porque he escrito una novela y a lo mejor he cobrado unos derechos y a lo mejor he hecho unas charlas que me han pagado maravillosamente bien. Pero bueno, eso está expuesto ahí en toda su crudeza y expuesto en el contexto de un mundo donde todos caminamos hacia una inseguridad cada vez mayor, desde todos los puntos de vista. Una inseguridad económica cada vez mayor que a mí personalmente lo que me hace es sentirme prematuramente vieja, porque pienso en cosas que no debería pensar con 49 años. Yo ya estoy pensando en cosas que pueden pasar cuando tenga 80 y camine inexorablemente hacia una vejez de mujer mayor, sola, maloliente, que se pudre en su casa rodeada de gatos y sin asistencia social. Entonces, estas cosas, y esto, vuelvo a insistir, lo siento, pero lo compartimos todos. Y ahora está el representante del ayuntamiento. Hay que trabajar porque estas cosas no sucedan, por favor. Hablo de la precariedad que se ceba en los escritores, que se ceba en los artistas y tal, y también hablo mucho de la precariedad que se ceba en las mujeres, porque os recuerdo que en las épocas de crisis siempre pues los sectores más vulnerables son los que más sufren. En la crisis sufren más los pobres que los ricos y en la crisis sufren más las mujeres que los hombres. Somos el género que antes nos precarizamos, somos las víctimas directas. Y en ese sentido hablo de algo que a mí me preocupa mucho, que son las misteriosas enfermedades femeninas. Esto es un leitmotiv recurrente en Clavícula. ¿Por qué? Porque está demostrado, esto no lo digo yo, que la medicina, la diagnosis, las patologías o como se llamen todas estas cosas, están hechas en función de un patrón heteropatriarcal. Es que patrón heteropatriarcal lo tengo que pensar mucho. Y entonces está demostrado que los hombres sufrís más infartos, pero os morís menos de infartos. Porque cuando una mujer llega a las urgencias de un hospital con un infarto, a veces los médicos no saben qué es lo que te pasa. Porque es muy habitual que a una mujer un infarto no le comience con un dolor en el brazo izquierdo, sino con un dolor de estómago. Entonces, esto es bastante representativo y hace que muchas dolencias femeninas se lleven hacia el territorio de lo mágico, no se sabe qué es esto, es una cosa como mágica, o al territorio de lo psicológico o de lo psiquiátrico, y se hable de nuestra vulnerabilidad mental, de nuestra fragilidad, de nuestra ansiedad, de nuestras histerias, de nuestras neurastenias, y resulta que no. Que luego se descubre, como en el caso de una escritora de novela histórica maravillosa inglesa que se llama Hilary Mantel. Hilary Mantel estuvo a punto de morir víctima de una endometriosis que nadie le diagnosticaba. Durante 10 años fue medicada como si estuviera loca, como si fuera una loca, una ansiosa loca. Entonces, eso en Clavícula se trata permanentemente, creo que con sentido del humor, y se habla, por ejemplo, de lo carísimas que le salimos las locas a la seguridad social. Yo, en mi periplo por los distintos médicos el año pasado, que esto también es muy significativo, yo en un año pasé por 6 médicos de cabecera diferentes. ¿Qué está pasando con la sanidad pública? O sea, quiero decir... Pues fíjate, pero ¿qué está pasando? O sea, quiero decir, yo no hablo... no hago ningún panfleto de denuncia sobre el desmantelamiento de la sanidad pública, pero es evidente que si uno lee por debajo de lo que el texto está contando, es una inquietud que late en cada una de las páginas. Entonces, en general yo creo que este libro es un libro que lo que habla es del miedo que cada ser humano tiene en el cuerpo legítimamente,
Porque claro, porque nos vamos a acabar y porque los miedos atávicos y seculares que hemos tenido de toda la vida, pero también del miedo que nos meten en el cuerpo. Hay un miedo que nosotros tenemos y hay otro miedo que es impostado o que viene sobrevenido por las circunstancias económicas y sociales. Y el texto en general es, como decía mi amiga Edurne Portela, es una poética de la fragilidad. Es una poética de la fragilidad que en definitiva lo que está haciendo es reivindicar el derecho que tenemos los seres humanos a quejarnos. Parece que en este mundo maravilloso y de buen rollismo estupendo y de caritas sonrientes y de smiles y de resiliencia y de resignación y de república independiente de tu casa y de la crisis como oportunidad y caer de pie y que si te pones muy enfermo tienes que tener una actitud muy positiva y que si te despiden y no te contratan ya nunca jamás en tu vida es porque no eres lo suficientemente receptivo en tus entrevistas de trabajo. Bueno, pues dentro de ese mundo yo lo que creo que trato de reivindicar en estas páginas, que para mí se parecen casi más a la poesía que a la novela, es el derecho a quejarnos. Y el derecho a quejarnos incluso en condiciones de privilegio. Porque hay muchas veces que la gente que está verdaderamente fatal, o sea, la gente que está verdaderamente mordida por la enfermedad y por la pobreza y por el abandono y por la vejez, pierden la voz. Yo vi hace un par de años, creo, una película que nos encantó que se llamaba Techo y Comida, que contaba la historia de una madre soltera, desahuciada, que tenía trabajos a lo mejor de 300 euros al mes, que le dieron por esta película el Goya a Natalia de Molina, me parece que era la actriz. Esa chica en esa película se veía perfectamente cómo, por lo que tenía encima, perdía la capacidad de reacción, perdía la posibilidad de quejarse, porque ella lo único que pretendía era sobrevivir. Y entonces el peso de la vida lo que iba haciendo era cada vez cargándola más. Entonces yo reivindico, ya os digo, el derecho a la queja. Y he intentado que el dolor de la vida real, el dolor que yo experimenté, se refleje en el texto a través de una estructura fracturada. Si vosotros leéis Clavícula, veréis que hay un cuento en medio. Y veréis que al final del texto hay un poema sobre una niña de Manila. Y veréis que hay capítulos que son más ensayísticos. Y veréis que hay capítulos que son más líricos. Y en general toda esa fragmentación, toda esa hibridación de la materia narrativa tiene que ver con eso, con que yo quería que la experiencia del dolor corporal se reflejara en el dolor textual. Yo quería que la retórica del texto fuera un reflejo de las cosas que estaban pasando en la vida. Y de hecho, cuando ahora algunos periodistas me preguntan ¿y cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Yo digo siempre, me sigue doliendo la clavícula. Y me gusta mucho que el texto lo que haga es salir del texto y señalar la realidad. A mí esos son los textos que me gustan. A mí esa es la literatura que me gusta. A mí la literatura que me gusta es la que es capaz de desensimismarse como materia literaria y apuntar a las cosas que nos pasan a todos. Y en ese sentido también creo que Clavícula asume un reto, y de esto me he dado cuenta después, pero estoy muy contenta de que lo haya hecho. Asume el reto de dinamitar ciertas oposiciones que yo creo que son falsas. O sea, por ejemplo, yo estoy convencida de que cuando un texto habla de la muerte, en clave trágica, en clave tragicómica o en clave cómica, como lo está haciendo este texto, en realidad eso lo que implica es un enorme vitalismo. Yo creo que este libro está lleno de vida, de vitalidad. De hecho, se parafrasea una novela de un escritor francés que a mí me encanta, que se llama Philippe Fauré, que la novela se llama Sarinagara, que era una novela de duelo que escribió este señor cuando se murió su hija de 4 años, y entonces él se puso a reflexionar sobre escritores japoneses y tal, y entonces era todo terrible, él tenía un dolor horroroso, pero sin embargo decía Sarinagara. Sarinagara quiere decir, y sin embargo, yo necesito vivir y necesito aferrarme a la vida. Entonces, por una parte aquí se
se anula esa contradicción entre la vida y la muerte, y creo que es un texto tremendamente vitalista. Y también se anula otra contradicción, que es la que separa la literatura autobiográfica de la literatura social. Yo creo que Clavícula es una manera distinta de hacer literatura social. Es una novela que, utilizando un género aparentemente onanista o aparentemente vanidoso o soberbio, porque te retratas tú, tu ombligo, lo que a ti te pasa, lo que está intentando hacer con ese retrato de tu ombligo y de tus intimidades más íntimas y de tus enfermedades más íntimas es un poco poner de manifiesto el individualismo de una sociedad en la que todos estamos tan terriblemente encapsulados que no hacemos más que prestarle atención a los ruidos interiores de nuestro cuerpo, convirtiéndonos en hipocondríacos, o a nuestra apariencia física. Entonces, como contrapartida a ese encapsulamiento, como contrapartida a ese individualismo, lo que se propone en Clavícula es que valoremos nuestras historias de amor, que valoremos la fraternidad, que valoremos los vínculos que nos unen a los demás. Y yo creo que es un canto de amor en tono menor, pero al mismo tiempo desgarrado, a los padres. Es un canto de amor al compañero de vida, y es un canto de amor a los amigos, porque a mí, en todo ese recorrido tragicómico que yo tuve con mi propio cuerpo, mis amigos también me ayudaron muchísimo con sus propios relatos, y me di cuenta de las ganas y de la necesidad que tiene mucha gente de contar estas cosas. Al final todos estábamos mal, y al final cada amigo me daba un consejo. Uno me decía, tú lo que tienes es agorafobia. Yo decía, bueno. Otro me decía, tú no te tomes nunca un ansiolítico, porque son malísimos los ansiolíticos. El otro te decía, ¿cómo me decían? La hipocondria es un síntoma de depresión. El otro me decía, deja de trabajar. Cada uno. Tienes otro maravilloso, Juan Vilá, que es el que presentó la novela en una librería de Vallecas en Madrid que se llama Muga. Juan Vilá, que estaba muy preocupado por mí, y me dicen, Marta, venga, sal de casa, vamos a tomarnos una cerveza. Y nos fuimos a tomar una cerveza. Se cuenta en un capítulo del libro, Chema, que es mi marido, Juan y yo, y lo primero que me ofreció Juan fue dinero. Fijaos, la relación con lo social, lo físico. Y yo, cuando Juan me ofreció dinero, yo al principio dije, muchas gracias, Juan, yo te lo agradezco muchísimo. Digo, pero no hace falta. Luego me cabreé, pensé, a mí este tío, ¿por qué me ofreció dinero? Porque claro, a uno le entran sus dignidades y sus orgullos y tal, pero lo primero que me ofreció fue dinero. Y lo segundo que me ofreció, dice, mira, es que yo, estuve una temporada que no tragaba bien, y descubrí que no era un problema físico, que era un problema psicológico, y estuve yendo a un psiquiatra estupendo que se llama Mariano, y entonces yo le dije, imposible, Juan, digo, yo no puedo ir a un psiquiatra que se llame Mariano. Digo, a mí esto me parece intolerable. Digo, mi capacidad intelectiva no puede unir psiquiatra competente con el nombre de Mariano. Si algunos llamáis Mariano, soy psiquiatra, lo siento, ¿no? Entonces, esto también os lo digo para que veáis un poco cuál es el tono, porque todo lo que cuento puede parecer muy tremebundo, pero para que veáis cuál es un poco el tono del libro. El libro se abre con una frase terrorífica de Marguerite Duras, que dice, uno se encarniza, no se puede escribir sin la fuerza del cuerpo, con lo que yo quería un poco representar eso que os decía al principio, que yo, en lugar de utilizar la metáfora de la máscara, esta vez he querido utilizar la metáfora del cuerpo. Y para acabar y no aburriros más, y para que vosotros me podáis preguntar lo que queráis, si lo tenéis a bien, a mí me gustaría leeros un capítulo cortito de Clavícula. Aviso a la sala que si alguien tiene algo en contra del humor escatológico, que se vaya, porque es un capítulo que habla de caca. Un poco. A ver si lo encuentro. Ah, sí. Bueno. Abro el ordenador y a mi bandeja de entrada han llegado 6 o 7 ofertas de empleo para mi marido.
Un parado de 56 años que ya no recibe ninguna prestación. Leo la lista de empleos sobre los que no podré hacer clic. Limpiador con discapacidad, conserje autónomo, peón por horas, camionero con idiomas para Senegal, encantador de perros, dependiente con buena presencia, menos de 18.000 euros al año, sustitución 4 horas semanales, chapista de muebles industriales. ¿Hay algo para mí?, me pregunta desde detrás de su periódico de papel. Ese es nuestro mundo. El otro, el de las aplicaciones del teléfono y la banca por internet, el de dejar de hacer cola frente a las taquillas del teatro, nos hace sentirnos prematuramente viejos. Hoy he solicitado para mi marido un trabajo como actor de anuncios. Haría muy bien de abuelito dinámico, de señor que usa Grecia en 2000 o que está estreñido. Aunque el estreñimiento es una dolencia de mujeres menopáusicas, apretadas, las que no pueden cagar en váteres extraños cuando se van de viaje y necesitan licuar su bolo fecal con un microenema que distiende por fin el rictus de la boca y también el de su ano sellado herméticamente. Nuestro culo es una caja fuerte. Sin embargo, los hombres plantan pinos como rascacielos de Manhattan y se comercializan para ellos eficaces productos contra la diarrea porque sus urgencias intestinales les impiden ligar o conseguir un puesto directivo, coger un prometedor vuelo a Cuba. Hay que tener en cuenta la calidad y consistencia de la mierda para emitir buenos diagnósticos. La abundancia de cánceres de colon y de recto, últimamente disponemos de mucha información sobre todos estos asuntos, está prestigiando la proctología. Me alegro por los proctólogos. En un anuncio, mi marido podría ser un médico que recomienda la ingesta de yogures. También haría muy bien el papel de hombre maduro que por las mañanas necesita tomar Actimeles para salir a hacer el gilipollas bajo la lluvia sin correr el riesgo de resfriarse. Haría muy bien de padre de familia que come pizza. Espero que lo llamen. Esto es real como la vida misma. Bueno, con eso de estreñimiento me he sentido menopáusico. Bueno, es que en algo nos tenemos que parecer. Y bueno, pues ahora estoy absolutamente abierta en canal, nunca mejor dicho, para que podáis preguntar lo que queráis. Primero un aplauso. Si alguien tiene alguna pregunta, solo tiene que levantar la mano y preguntar. Y si no, pregunto yo. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Y muchas gracias por tu charla. Yo no he leído ningún libro tuyo, igual es un reconocimiento de un pecado públicamente, pero no he leído ningún libro tuyo, pero es una carencia que te has usado en breve. Entonces, me ha gustado mucho esa diferencia que has hecho entre autobiografía, autoficción, y pensaba yo que con qué libro podría empezar a leer, o a leerte, ¿no? Y oyéndote, cuando has hablado del dolor, y creo que todos estamos un poquito más enfermos, o de las enfermedades, pero bueno, es una casi me decanto por este último, por Clavícula, por lo que has dicho del texto fragmentario, por esa ilusión de vivir que transmites en definitiva, por ese reflejo fiel de tu vida. ¿Voy a acierto o no? Para empezar. Yo creo que sí que... Vamos a ver. ¿Por qué libro me recomendarías? Esa es la pregunta. Yo creo que aciertas porque para mí en este momento evidentemente es el libro que mejor responde a mi estado de ánimo y es el libro que mejor responde a las ideas que yo tengo sobre literatura. Y como soy una escritora profundamente optimista, yo creo que los escritores vamos aprendiendo de cada libro que escribimos y vamos un poco decantando lo que es nuestra ideología sobre la propia literatura. Entonces, para mí, este libro es muy bueno. Quiero decir, para mí, yo con este libro me he quedado muy contenta. Es más, me cuesta, aunque no lo parezca, a mí hablar de este libro me cuesta mucho. Porque además, quiero decir... es un libro en el que yo tengo la sensación de que todo lo que yo quería contar
lo he contado ya en lo que está escrito, y entonces a veces tengo una sensación de discurso superpuesto muy reiterativo, y eso creo que sucede porque tengo con este libro más la sensación que con otros de haber dado con la flechita en la diana. Hay otros libros que necesitan más explicaciones, probablemente porque tú te sientes más insatisfecha. Yo con este me siento muy bien. Hablando de flechitas y de dianas, por cierto, aprovecho la pregunta para comentaros que, claro, en los libros es importante lo que está escrito, claro, es importantísimo lo que está escrito. Pero para mí es muy importante también la portada. Las portadas de mis libros siempre las elijo yo, ya sean las fotos o los motivos. Entonces, yo, por ejemplo, en este libro no quería que la portada fuera antropomórfica, no quería una figura humana. Primero porque había muchos libros míos que ya eran figuras humanas y mujeres y desnudos, y bueno, ya está bien de la recurrencia, la mujer, el desnudo. No quería. Y además es un libro que habla tanto del cuerpo que no, necesitaba otra cosa. Entonces, decidí poner esta clave de sol porque hay un tema muy importante en el libro que es la dificultad que se tiene para nombrar el dolor. Cuando algo te duele es muy difícil de explicar. Y yo me veía en los médicos superponiendo metáforas. Es una garrapata, es un calambre, es un no sé, pero ¿dónde te duele? ¿Te duele aquí o te duele allá? Yo qué sé, no sé qué, es un reflejo, es una presión, es un... Entonces, te das cuenta de tu inmenso acervo léxico y te das cuenta de que tu inmenso acervo léxico no te sirve para absolutamente nada y que lo que estás haciendo es moverte un poco en círculos como si hicieras variaciones musicales. Yo me acordaba de las variaciones Goldberg de Johann Sebastian, entonces me gustaba jugar con la idea de la clave musical por esa recurrencia, por esa cosa de estribillo y tal y cual. Pero mi padre, que es un señor muy listo, por muchas razones, me dijo, Marta, una clave musical está muy bien por lo que tú dices, una clave de sol, dice, pero piensa que una clave de sol es dentro del imaginario, es algo dulce, es algo bonito, es algo agradable, y tu libro no es precisamente, no quiere ser bonito, es otra cosa. Entonces, dice, ¿por qué no acabas la clave de sol con una punta de flecha que pinche, que la clave de sol pinche, ¿no? Y entonces de ahí salió eso. Entonces, esto os lo ponía como ejemplo de hasta qué punto cuando una escribe un libro lo piensa todo. Y poco a poco, pues eso, yo tengo el pensamiento optimista de que poco a poco voy pensando las cosas mejor, de que voy aprendiendo con cada libro que escribo. Hay lectores que pueden decir que estoy equivocada, ¿eh? Hay lectores que me han puesto, hay mucha gente que dice, pues tu primer libro es tu mejor libro es el primero. Y dices, pues vale. eso molesta, ¿no? Pero entonces yo te recomendaría el último. Hola, soy Teresa y hola, Teresa. Que este señor ha dicho, no he leído nada de ti, para decir yo tampoco. Es muy habitual, si somos muchísima gente. Pues, yo estoy aquí por pura casualidad. Porque he venido porque he visto la palabra dolor. Porque yo tengo dolor y hablo de él. Pero te quería comentar algo que has dicho antes con relación a la menopausia, que yo ya he pasado. El hecho de que tú te abras en canal en este libro de clavícula, que es el que yo también voy a leer, porque es el último y te estoy conociendo ahora, para mí tiene mucho que ver con la claridad que aparece en tu vida cuando pasas el proceso de la menopausia. Por lo menos yo lo he vivido así. Es decir, ya hay muchas cosas que dices, no quiero esconderme, quiero contar las cosas como son, ¿no? Y cuando tú estabais discutiendo un poquito de si es autoficción, autobiografía y tal, digo, no, esto es la menopausia. Esto es la menopausia, lo del estreñimiento lo vamos a dejar. Pero que es un proceso que empieza antes del proceso físico y que tú te das cuenta cómo se van aclarando muchas cosas y entonces vas como abriéndote y no poniéndote detrás de personajes o máscaras y tal. Y yo tengo dolor siempre,
me he visto reflejada en muchos de tus comentarios en la charla, porque también lo estoy escribiendo, creo que hace falta escribirlo, porque los médicos no tienen ni idea de lo que nos pasa, o sea, no tienen ni idea. Y lo último que voy a decir es que cuando tú te has visto inventándote metáforas de garrapatas y tal para poder decir cómo te sientes, ¿sí? Entonces yo le doy la vuelta porque me he encontrado, porque he pasado por muchas consultas también, me he encontrado a médicos y he cogido una lista de todos ellos y tiene una cantidad de adjetivos para definir el dolor que hay que llevarse un diccionario a la consulta por si acaso alguno no te lo sabes. Entonces, lo escribo también en clave de humor, porque como no le pongas humor al asunto... Claro. Yo estoy absolutamente, quiero decir, me siento muy identificada con lo que cuentas. Espero que se me pase este momento de turbiedad y llegar a la lucidez y a la claridad que tú tienes. Claro, seguro que tú tienes en este momento. Y luego hay una cosa con la que coincido contigo enormemente, y es que, claro, estas cosas hay que compartirlas con los demás con sentido del humor, porque para mí el sentido del humor es un poco como el anestésico que te permite llegar hasta el fondo de la llaga. Es decir, el humor es operar con anestesia y poder cauterizar la herida con una sonrisa en los labios, pero intentando llegar al fondo de las cosas. Entonces, nada, yo estoy muy contenta de las casualidades. Muchas gracias por haber venido, por participar y lo dicho, me siento muy identificada con lo que dices. Bueno, pues gracias a ti también. Yo no tenía preguntas, tenías comentarios y comentarios muy... Como ha roto la yo voy a hablar ahora. Quien quiera comprar libros, Paco Trigueros Dalitru, que está aquí con una representación. No, Paco Triguero ha traído un montón. Un montón de libros de Paco. ¿Alguien quiere? Paco. Sí, adelante. Yo quería hacerte una pregunta sobre el tema del miedo. Bien. Que es un tema que a mí me interesa mucho, ¿no? Del miedo externo que se convierte en miedo interno. Porque, por ejemplo, con lo que está pasando en el mundo con el loco Trump y el loco coreano por ejemplo, que claro, ves cosas y dices, coño, esto puede montar un embolado de la hostia. Pero un embolado de verdad, o esos barcos que iban hacia China, o... Claro, tú ves eso y dices, coño, estos tíos la pueden montar de verdad. Que esto no es ninguna tontería. El tema de los nacionalismos, el terrorismo, las relaciones de Occidente con el mundo árabe. Y de coño, ¿qué pasa? ¿Que nos quieren domesticar a través del miedo? ¿Nos quieren domesticar a través del miedo? Yo pienso, nos quieren domesticar, nos quieren acobardar, nos quieren acojonar de verdad para convertirnos en sus esclavos. Yo lo veo así. Está muy mal hablado, ¿eh? Sí, últimamente. Es que a los escritores les pasa mucho. Y luego, desde ayer está, a todos son tacos. A mí el miedo, eso me da un miedo interno, pero no por mí, sino por lo que... por los niños, por los jóvenes, porque yo he pasado una época de mi vida y yo cada día espero menos. Pero veo el mundo y digo, estos están locos y le siguen locos y nos quieren acojonar, nos quieren domesticar. ¿Qué quiere esta gente? Hombre, yo comparto contigo el diagnóstico. Para mí el miedo es un elemento de manipulación y es un elemento de deshumanización terrible. Por eso yo llevo muchos años escribiendo, muchos tampoco tantos, ¿no? Pero por lo menos yo llevo ya 3 libros oponiendo frente a ese miedo deshumanizador y bloqueante y terrible el concepto de fraternidad. O sea, yo sigo insistiendo en que tenemos que trabajar el concepto de fraternidad y no renunciar jamás a la idea de la verdad ni a la idea de la utopía. Y no dejarnos llevar por... Quiero decir, cuando se hablan de las posverdades, yo creo que las posverdades es a un estado al que se llega, la posibilidad de que un tipo como Donald Trump llegue a sentarse en la silla de la presidencia de los Estados Unidos, para mí se relaciona directamente con que durante muchos años hemos jugado a decir que la verdad no existía y que la utopía no era posible y que todos los metarrelatos eran inválidos. Entonces, si la verdad no existe, todo es espectáculo. Si la verdad no existe, todo vale. Entonces, cuando tú reivindicas el concepto de verdad, dicen que eres teológico, religioso. No, ni teológico ni religioso, soy racionalista dieciochesco.
Y pongo en tela de juicio algunos de los aprendizajes de la posmodernidad. Entonces, creo que ese quitarnos las certezas, las seguridades, los horizontes de la lucha es lo que nos hace tremendamente quebradizos, tremendamente frágiles y nos produce cada vez más miedos, más inhibiciones que muchas veces se traducen en que seamos extremadamente crueles con los demás. Entonces, yo eso, comparto tu diagnóstico, pero soy un poco más, intento ser un poco más optimista, porque yo digo siempre, yo soy gramsciana, yo soy muy pesimista en el pensamiento, pero creo que hay que ser positivos en la acción y hay que hacer cosas, o sea, hay que escribir libros para comunicarte con tus compatriotas o con tus contemporáneos o con lo que sea, e intentar diagnosticar eso, las zonas oscuras de la realidad, para en esa medida poder transformarla. Entonces, yo en eso tengo optimismo, creo que se pueden hacer cosas con las palabras, creo que se pueden hacer cosas desde la política, creo que los libros pueden desarrollar una forma de imaginación política que ha desaparecido en cierta medida de los foros políticos tradicionales. Pero en cualquier caso, yo te recomendaría que el próximo día, cuando venga Isaac Rosa, le formules la misma pregunta, porque creo que él esto lo ha trabajado de una manera mucho más reflexiva que yo en la segunda novela que él publicó, que se llamaba precisamente El país del miedo, y que precisamente hablaba de un padre que tiene miedo por su hijo, lo mismo que decías tú de las personas, de los niños y de los jóvenes, que es un niño que está siendo sometido a esa palabra tan española que tenemos ahora, que se llama el bullying, ¿no? A bullying. Y entonces tú ves cómo el padre se convierte, o sea, si todos estamos conformados por un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde, el padre se convierte absolutamente en el Mr. Hyde, y se convierte en un verdadero monstruo y saca su parte más animalesca y brutal por el miedo terrible que tiene. Entonces, claro, sí, comparto, insisto, tu diagnóstico, pero intento ser un poco más positiva. Ayer ya dije, o antes de ayer, ya dije en no sé qué foro que era positiva, y me estoy empezando a mosquear, ¿eh? Creo que me está penetrando el discurso dominante, porque ¿cómo puedo decir yo que soy positiva? Porras, ¿no? Está pasando, ocurre algo perturbador en el ambiente. Yo te quería preguntar, dime, Manuela, que nos cuentes el tiempo que has estado escribiendo este libro, ¿no? Pues mira, este libro yo lo he escrito cuando yo gané el premio Herralde, que fue, mira cuándo fue, para ser precisa. A ver. 2015, ¿no? Noviembre de 2015, pero eso es cuando más o menos se falla el premio, pero luego es a partir de diciembre de 2016. Yo este libro lo he escrito a lo largo del año 2016. Mientras estaba haciendo la gira promocional de Farándula. Y cuando yo te digo que estaba haciendo la gira promocional de Farándula, lo que te estoy diciendo es que a lo mejor yo en el mismo mes cruzaba el charco 3 veces. Y me hacía Madrid-Buenos Aires, Buenos Aires-Madrid, Madrid-México DF, México DF, Madrid, Madrid, Puerto Rico, Madrid. Y ahí descubro el dolor, que además va mutando, porque yo lo descubro aquí, luego me sube, es una cosa muy extraña. Entonces, es a lo largo de ese año donde yo empiezo a tener una serie de experiencias sucesivas de un dolor que me va cambiando y que me deprime. O sea, un dolor que me deprime y que me incapacita y que me hace pensar que es primero, estoy deprimida porque me duele, o me duele porque estoy deprimida, o ni estoy deprimida ni me duele y lo que me pasa es que estoy trabajando como una mala bestia y no tengo tiempo de descansar. Entonces, yo en ese año me doy cuenta de que para mí resulta, pues eso, muy calmante intentar poner orden en el caos, que significa el dolor, utilizando la escritura. Entonces, empiezo a escribir una serie de textos dispersos, muy distintos, que luego me doy cuenta de que forman parte de una atmósfera, de un clima común. Y entonces al final lo que hago es reordenarlos, construir el texto como quien construye un puzzle, y ahí sale Clavícula. Pero es el año, es exactamente el año de la experiencia del dolor más fuerte y más incomprensible.
Yo nunca pregunto, pero hoy Muy bien, me parece. lo sabe mi compañero de trabajo que yo no pregunta en mi vida. Pero bueno, no sé por qué será, pero... Me parece muy bien. Has dicho al principio que mejor sería decir que los libros son malos para que los chavales no leyeran, que el mundo al revés, porque estamos tanto endulzando el gusto para la lectura que los chavales sospechan, ¿no? Eso es un gran divulgador de la lectura. No, lo que vengo a decirte es que a mí me preocupa mucho cómo podemos hacer para que la gente joven, que son lectores, o un gran grupo, una gran parte de los jóvenes son lectores, conserven con el transcurrir del tiempo el gusto por la lectura. Entonces, a lo mejor hay que hacer un decálogo del mundo al revés, no leáis tal, como tú dices, ¿no? Igual que sea más productivo en vez de palabras bellas, de leer todo lo que has dicho, ¿no? ¿Tú cómo te iniciaste en el mundo de la literatura? ¿Cuáles fueron tus libros que de alguna manera te sirvieron en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿qué libro recomendarías tú a un chaval? Estoy un poco perdido. Vamos a ver, hay dos preguntas muy concretas, pero has hecho una introducción, una reflexión que a mí me gustaría comentar, que me gustaría acompañarte en esa reflexión. Yo creo que durante muchos años se ha hecho una mala promoción, y no sé si esta es la palabra exacta, de la lectura, porque se ha confundido, se ha hecho una promoción humanista y buenista, en el mal sentido de la palabra, del hecho de leer. Yo creo que a los chavales hay que explicarles que cuando uno lee, lo que lees se te queda adentro para bien o para mal. Y hay veces que la lectura redunda en tu felicidad, y hay otras veces que la lectura es lo que redunda, y esto no lo digo irónicamente, es en tu malestar y en tu incomodidad personal y en tu capacidad para ver las cosas con un ojo que traspase una corteza de percepciones y te haga llegar a una raíz que puede ser fangosa y turbia. Entonces, yo creo que a los chavales hay que enseñar a leer sin prometerles un paraíso, sin engañarles, diciéndoles para lo que vale de verdad leer. Leer tiene que ver con el conocimiento, y el conocimiento no siempre es una experiencia feliz. Puede ser una experiencia dolorosa, traumática, difícil, peligrosa, y leer es un riesgo, es una aventura de riesgo. Yo creo que la escritura es un acto de intrepidez y la lectura también. Yo escribo porque soy intrépida y pido que mis lectores sean intrépidos también. Entonces, sé que es complicado porque, claro, nos movemos en un terreno muy farragoso y muy difícil, pero yo nunca he trabajado con niños. Con la gente más joven con la que he trabajado podían tener 17 años. Pero he intentado un poco contarles esto con el mayor sentido del humor. Luego creo que también es muy importante vivificar la lectura, o sea, transmitir la idea de que, primero, de que la lectura no sirve solamente para los momentos de ocio, sino que la lectura forma parte de la vida, o sea, que la cultura y la vida son una materia orgánica, indisoluble, y que si tú besas de una determinada manera es porque te lo pide el cuerpo, porque has visto determinadas cosas en tu casa, pero también porque lo has visto en las películas y lo has leído en los libros, y que tu idea de la felicidad o tu idea del fracaso, del triunfo, tiene que ver con las series de televisión, con los libros que has leído y con la experiencia personal. Entonces, vivificar muchísimo la lectura, y eso me lleva a intentar contarte un poco cómo es mi toma de contacto con la literatura. En mi casa son lectores. En mi casa, tanto mi padre como mi madre son lectores, y son muy buenos lectores. Y yo me acuerdo desde muy pequeña estar en mi casa y ver a mis padres leer. Incluso a mi padre escribe también, leer y simultáneamente escribir. Y me acuerdo de mi madre en los años 70, esto lo contaba el otro día, pegando unos gritos de como una posesa en la casa, porque estaba leyendo Madame Bovary y decía: ¡la tía gilipollas esta! ¿Pero por qué hace estas cosas? ¡Está loca! ¿Qué le pasa? ¿No? Entonces, yo recuerdo en mi casa la gente leer los libros viviendo los libros.
metiéndoselos dentro, o sea, quiero decir, practicando un poco un proceso de lectura adolescente, que es cuando todos los libros parece que te afectan y forman parte de... Ahí viene mi amor por la lectura. Te he hablado de mi padre y de mi madre, pero te podía hablar también de mis abuelos. Mis abuelos eran personas, eran gente proletaria, mi abuelo era mecánico, mi abuela trabajaba en una fábrica de perfumes, vivían en un barrio de Madrid y tal, y eran gente que valoraban los libros y la cultura. O sea, la casa de mis abuelos estaba llena de novelas de Dostoyevsky, de novelas de Galdós, sobre todo gran realismo decimonónico, por supuesto. Yo recuerdo estar con mi abuela escuchando la novela, también cosas narrativas, o sea, las ficciones eran importantes para la propia vida y era importante un concepto de cultura que te ayudaba en ese momento a mejorar. Yo creo que lo que ha cambiado ahora mucho es que yo creo que vivimos en una sociedad donde lo que se hace es exhibición permanente de la ignorancia y se tiene a gala. Yo esto no lo sé, ¿qué pasa? Pues que si no lo sabes, lo deberías saber. Entonces, yo lo que busco siempre es hacer un poco el elogio del empollón. Creo que los medios de comunicación, las televisiones, son muy responsables de un mundo en el que leer e intentar ser culto, valorar el conocimiento es cada vez más difícil. Personalmente yo empiezo leyendo poesía. Yo me fascino con los escritores de la generación del 27 cuando estoy en la EGB y te toca leer un poemita de Alberti, ahí me doy yo cuenta de lo mucho que a mí me gusta el lenguaje. Ya no la literatura, el lenguaje y la posibilidad de hacer cosas, actuar con el lenguaje y manipular el lenguaje. Y luego ya un poco más mayor recuerdo que yo tuve experiencias epifánicas pues con libros, con el Lazarillo de Tormes. Cuando me tocó leer el Lazarillo de Tormes en el instituto, para mí fue una cosa maravillosa. Y luego ya de más mayor, con Otra vuelta de tuerca de Henry James, con El amante de Marguerite Duras, con El bello verano de Cesare Pavese, que me parece... Mira, El bello verano de Cesare Pavese probablemente es un libro que yo leería con adolescentes, porque creo que tiene un elemento de anticuento de hadas y pues muy, muy interesante, ¿no? Entonces, a ti. Antes has dicho que las verdades existen, ¿no? Que son reales. Tus libros son autobiográficos, pero dentro de todo el discurso, esa necesidad de utopía de la que hablas, ¿tus libros van hacia esa utopía, o sea, reflejan una utopía, o vas hacia el realismo crudo y duro? Vamos a ver, es que está muy bien la pregunta. Lo que a mí me pasa, y aquí me acabas de meter el dedo en el ojo, Era Mourinho. lo que a mí me pasa es que yo quiero que la utopía sea realista. O sea, yo lo que quiero, fíjate, y esto también puede tener que ver con la desconfianza en la ficción. Yo creo que hay elementos de la ficción, como puede ser la verosimilitud, que se han colado en el espacio de la realidad para restringir nuestras posibilidades de transformación política. Porque las cosas tienen que ser posibles, verosímiles, factibles. Entonces, no, o sea, yo no quiero, yo quiero otras cosas y creo que tenemos que pensar de otra manera completamente diferente. Entonces, para mí no, el término utopía y el término realidad, y sé que estoy pegándole una patada al diccionario, me da lo mismo, me gustaría que confluyeran en un punto. Y en ese sentido yo todos los libros que he escrito, desde el primero hasta el último, siempre han hablado de algunos aspectos de la realidad en la que yo vivo que me resultan inquietantes, o bien porque me parecen manifiestamente injustos, o bien porque no los entiendo en absoluto. Y entonces intento, pues eso, yo creo que la literatura actúa de dos maneras paralelas que no son irreconciliables, ¿no? Por una parte creo que la palabra literaria puede servir para poner cierto orden en el caos, intentar entender tu dolor, interpretarlo,
pero al mismo tiempo también la palabra literaria para lo que sirve es para romper las frases hechas de la realidad, los corsés civilizatorios que nos mantienen constreñidos y dar otra alternativa. Yo qué sé, por ejemplo, para mí no hay nada más antagónico al lenguaje políticamente correcto o a lo políticamente correcto o a las posverdades que la literatura. Entonces, yo ya digo, siempre en los libros he intentado un poco hacer esos diagnósticos de esas zonas oscuras y luego creo que el hecho de seguir escribiendo libros es lo que demuestra mi optimismo, mi confianza en eso, en lo que hago. En el oficio que he elegido. Bueno, aparte de escribir lección de anatomía, hoy nos ha dado una lección de literatura. Bueno, nuestra idea cuando hacemos estos ciclos es animar a la lectura. Luego lo que pasa es que los que venimos somos los que ya leemos. Ya somos los convencidos, claro, es una cosa, fíjate, cuando yo escribo los libros es algo que he pensado muchas veces, porque claro, a mí me encantaría, y eso lo digo en no tan incendiario, en una especie de butad, digo, yo quiero que me lean los espectadores de Sálvame. Claro. Pero claro, no sé tampoco cómo llegar a los espectadores. Al final siempre hablamos para el cenáculo. Los que ya leemos, no desfallecemos y uno a veces se desanima por cuestiones exógenas y tal en esto de la literatura, pero luego escucha a Marta o cuando escuchemos a Isaac Rosa y se reconcilia con la literatura, con estas charlas en Petit Comité. Bueno, no tan petit, al final muy bien, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20 personas. Estamos acostumbrados a pequeñas glorias. Y contigo y conmigo 22. Isaac Rosa, que es el escritor que viene el próximo jueves, ha dicho de Marta que es la mejor escritora de España en estos momentos o de su generación. Yo estoy de acuerdo. Isaac Rosa también es un escritor que me apasiona, muy comprometido también. Aquí mi amigo Paco, que estaba más triste hoy que ayer, no sé. Ayer estabas mejor. Yo voy a sabe que La habitación oscura es una novela magnífica, el retrato de una generación. Lo tendremos el próximo jueves. ¿Sabes que yo presenté La habitación oscura en una habitación oscura? Sí, en Madrid, en la librería Alberti, y Isaac me hizo, con perdón, una putada terrible, porque yo le decía, hombre, Isaac, es que no puedo llevar ni un papel en el que apoyarme, digo, me lo tengo que aprender todo de memoria, y me dijo, pues como si no te quieres poner un casco de minero, dice, te lo tendrás que aprender todo de memoria, y así fue. Así que a los que habéis venido os animo a volver y a que animéis a más gente a que venga y a recibir un disfrute como este que es la literatura. Yo sigo empeñado, llevamos 25 años, ya lo sabéis, Julián, Javier también están empeñados, la concejalía, en que esto salga bien. Y seguiremos, amenazamos con seguir, como decías. Muchas gracias a todos y sobre todo gracias al destino por haberme hecho conocer a alguien como Marta. Muchas gracias a vosotros, a Javi sobre todo.